El problema 6 nos dan el foco, que sería 2,1, el vértice sobre una recta L, que su ocasión sería 3x más 7y más 1 igual a 0. Y nos dan como dato que la directriz es horizontal. Muy bien, entonces ubicamos estos datos en el plano cartesiano. El foco, la directriz que es horizontal, entonces estaría aquí. Un vértice sobre la recta 3x, trazamos esa recta que estaría acá. Y bueno, como sabemos que es paralelo al eje Y, entonces lo único que estarían variando en vértice serían las coordenadas. Luego que como aquí va a estar el vértice, va a tener como 2 a la abscisa. Y bueno, para hallar este dato que nos falta Y, simplemente deberíamos reemplazar este dato en la ecuación de la recta donde se ubica el vértice y así satisfacer la ecuación. De esta manera se estaría hallando el Y, que es igual a menos 1. Bueno, ya que tenemos el vértice 2, menos 1, tendríamos que hallar P para completar los datos que nos faltarían para hallar la ecuación de la parábola. Bueno, como sabemos que estarían variando las ordenadas, simplemente sería el K más P. Reemplazando los datos del foco 2,1 y los datos del vértice H2, K-1. Resolviendo tendríamos que P valdría igual a 2 y positivo, ya que la parábola está viendo hacia arriba. Bueno, reemplazando todo en esta fórmula para hallar la ecuación de la parábola, tendríamos x menos 2 al cuadrado igual a 8 por y más 1. En el problema 7 nos dan la directriz, en la que el curso recta sería x igual a 2, la recta del eje focal sería h igual a 1 y que la parábola pasa por el punto A 7,4. Entonces, ubicando estos datos en el plano cartesiano, tenemos la siguiente forma. Y como sabemos que el eje focal pasa por aquí, el foco va a tener como ordenada 1, pero la abscisa no sabemos, así que de momento le ponemos x. Y bueno, sabemos que un punto por donde pasa la parábola, la distancia de ese punto, la directriz, es igual que del punto al foco. Así que como sabemos que esta distancia es igual a 5, también debemos hallar el foco en base a eso, que debe ser la distancia igual a 5. Entonces simplemente trataremos de hallar un punto en el cual la distancia sería igual a 0, con el punto donde pasa la parábola. Y como es un vector, sería f, la norma de f menos p. Y reemplazando estos datos del foco y estos datos del punto, tendríamos lo siguiente. Y resolviendo, tenemos la raíz de x menos 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que tendría que ser igual a 5, para que cumpla los datos del foco. Entonces, la raíz de subimos, elevamos al cuadrado cada lado y tendríamos x cuadrado menos 14x más 58 igual a 25. En el cual con aspa simple obtendremos los dos posibles casos, que x sea igual a 3 y x sea igual a 11. Entonces, para cada caso, lo que tendríamos que hacer es hallar el parámetro en cada caso. La distancia del foco 1 a la recta directriz sería igual a 2 veces el parámetro. Y para hallar esta distancia tendríamos que reemplazar los valores del foco ya obtenido con este dato x igual a 3 en la ecuación de la directriz sería x igual a 2. Y bueno, volvemos a esta ecuación como x menos 2 igual a 0. Y es ahí donde vamos a reemplazar el valor de x obtenido en este caso. Sería 3, el valor absoluto de 3 menos 2 entre 1, dado que se tendría que dividir entre la norma de los coeficientes de x y y. Pero como acá solamente tenemos x, sería entre 1. El cual nos resultaría 1, por lo que el parámetro del primer caso sería igual a 1 medio. Y análogamente en el segundo caso tendríamos que 2 veces p en el segundo caso sería igual a la distancia entre el foco del segundo caso hacia la directriz. El cual igualmente reemplazando, como dije antes, sería el valor absoluto de 11 menos 2 entre 1 igual a 9, por lo tanto el parámetro del segundo caso sería igual a 9 medios.
Ya una finalmente para llegar al vértice tendríamos que reemplazar según cada caso los datos del foco y los del parámetro obtenido en cada caso. Y como los que varían en este caso son las abscisas, sería h más p. Entonces reemplazando el foco obtenido en el caso de color amarillo sería 3,1 y la p sería 1 medio. Por lo que la vértice sería con una abscisa 5 medios y ordenada 1. Igualmente en el segundo caso, y así tendríamos cada ecuación de la parábola y-1 al cuadrado igual a 2 por x menos 5 sobre 2 y y-1 al cuadrado igual a 18 por x menos 3 sobre 2. Ahora en el problema 8 tendremos a la recta 2x más y menos 6 igual a 0, en donde se encontraría el vértice, la recta de la directriz, que sería y más 5 igual a 0. Y también nos dan el lado recto, que sería igual a 12. Como el lado recto es igual a 12, la distancia del foco a la directriz sería igual a 6. Entonces la distancia del vértice a la directriz sería igual a 3. Entonces, como vemos en el gráfico, el vértice estaría distanciado 3 espacios de la directriz. Y como vemos, hay dos situaciones. Entonces, P sería igual a 3 en caso el vértice se abre hacia arriba, menos 3 si se abre hacia abajo. Pero en el primer caso, en donde P vale 3, o la parábola abre hacia arriba, tendríamos que hallar la ordenada del vértice en el primer caso de la siguiente manera. Un punto de la directriz sería igual al vértice, pero restándole su ordenada menos 3, que sería el parámetro. Entonces, en el punto de la directriz, lo único que sé es que su ordenada es menos 5, como nos lo indica su ecuación de la recta. Entonces, como solamente nos interesan las ordenadas, usamos esto de aquí, menos 5 es igual a k menos 3 y k es igual a menos 2. Por lo que la ordenada de la vértice 1 sería menos 2. Aún no sabemos abscisa, pero lo obtendremos utilizando estos datos y reemplazándolos en la ecuación de la recta por donde estaría el vértice. Y así es como tendríamos la abscisa, el cual sería 4 en el caso. Y dado que ya tenemos los datos del vértice, simplemente los reemplazaríamos en la fórmula que nos permitirá conocer la ecuación de la parábola, el cual sería x menos 4 al cuadrado igual a 12 por y más 2. Análogamente, se usará este método cuando p es igual a menos 3, en el cual la ordenada del vértice sería menos 8 y reemplazando en la ecuación donde estaría el vértice, tendríamos que su abscisa es 7 y reemplazándola en la fórmula sería x menos 7 al cuadrado igual a menos 12 por y más 8. Muy bien, como último problema nos dan el foco, que sería 4, menos 1 y la recta del eje focal x igual a 4 y que la parábola pasa por el punto A 8,2. Entonces ubicamos estos datos en el plano cartesiano y como sabemos que el vértice está ubicado en el eje focal, la abscisa sí o sí sería igual a 4, pero como no sabemos la ordenada, de momento le ponemos. Y bueno, la distancia del foco hacia el punto A sería igual a 5, el cual nos servirá para hallar la distancia entre el punto A y la directriz. Pero pueden haber dos casos, donde la directriz está hacia arriba o la directriz está hacia abajo. Bueno, en este caso tomaríamos el primero, donde la directriz está hacia arriba, es decir, la parábola abriría hacia abajo. Entonces agarramos a 8,7 como punto de paso más una variable r,0. La distancia del foco hacia esa recta sería entonces esa recta menos el foco. Para utilizar bien acá un punto de la recta, usaríamos la abscisa donde esté ubicada el eje focal, el cual sería 4. Y bueno, 7, usamos la ordenada según sea el caso. Y como el foco
reemplazamos esos datos y nos estaría resultando la norma de 0,8, que es igual a 8. Entonces, estos serían 2 veces el parámetro en el primer caso, que sería igual a 8, por lo tanto, P1 sería igual a 4. Y ya que tenemos los datos del foco y del parámetro, podríamos hallar fácilmente el vértice. Y bueno, reemplazándolo en esta ecuación. Como sabemos, el eje focal es paralelo al eje Y solo operarían las ordenadas. Entonces, reemplazando, obtendríamos los datos del vértice 4 como sisa y 3 como ordenada. Y fácilmente podríamos reemplazarlo en la fórmula para hallar la ecuación de la parábola, el cual nos estaría resultando x menos 4 al cuadrado igual a menos 16 por y menos 3. Nuevamente usaríamos este método para hallar la ecuación de la parábola cuando la directriz está ubicada abajo, donde la parábola estaría abriéndose hacia arriba. Que usamos 8,3 como punto de paso en la recta de la directriz del segundo caso, más una variable t como 0. Bueno, para hallar la distancia entre el foco y la directriz 2 sería la recta de la directriz 2 menos el foco, el cual también usaríamos la misma abscisa que esté ubicada en el eje focal menos los datos del foco que nos dieron al principio, el cual estaría resultando la norma de 0,2 igual a 2. Entonces 2 veces el parámetro en el segundo caso sería igual a 2. Bueno, acá debería ser 2. El parámetro 2 sería igual a 1. Y es así como el vértice se ubica acá. Y como tenemos ya los datos del foco y del parámetro del segundo caso, lo reemplazamos de la ecuación donde solo variarían las ordenadas. Reemplazando los datos del foco y del parámetro, obtendríamos los resultados, los datos del vértice, tanto su abscisa como su ordenada. Y reemplazaríamos estos datos en la fórmula para hallar la ecuación de la parábola, el cual la segunda opción estaría resultando x menos 4 al cuadrado igual a 4 por y más 2. Y bueno, eso sería todo.